el tiempo de la Revolución Francesa estaba siendo perseguida pues todo el pueblo, incluyéndolo a él. Entonces él desertó del ejército. Él no quería integrarse al ejército porque pues es obvio, él cree en la vida. Alguien que cree en la vida no puede conciliarse con la muerte. Entonces le dice el diablo, le dice Dios que tiene contra él, y dice, él cuando andaba de liberto, dice, tomó unas uvas de un viñedo. Y entonces él responde, sí, pero dejé unas monedas al pie de la planta. Dice, yo me andaba muriendo de sed, y esa fue la única forma que él vio cómo apagar esa sed. Pero dejó unas monedas, o sea que no la robó, él dejó unas monedas. Pues bien, la mayor parte de nosotros no hemos obrado como él. Y la consecuencia la podemos ver dentro de la iglesia. Al principio, el ataque de Satanás fue contra la iglesia, contra la familia. Adán y Eva cayeron a la vez. Y al final de los tiempos en los que estamos viviendo, el ataque de Satanás es fulminante a la familia, y nosotros podemos verlo. ¿Quién de aquí tiene una familia perfecta? ¿O conoce una familia perfecta? ¿Alguien conoce una familia perfecta que digan, ese es un ejemplo de familia? Porque desgraciadamente todos caímos en la seducción del mal, y como nosotros no tenemos, o más bien Satanás hoy en día no se nos va a presentar como se le presentó a Adán y a Eva, pues a nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. La mayor parte de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Cuando abrimos los ojos es porque ya el agua nos llegaba hasta acá, ¿verdad? Y pues no quiero decir que, no quiero generalizar que todos hemos caído al mismo nivel, pero al final todos caímos. Estaba diciendo el hermano que el grupo de barrio se caracteriza por ir a lo más bajo, pues. Pero la palabra de Dios nos encajona todo eso que ustedes puedan pensar como que es lo peor, lo relaciona. Dice que ni los chismosos, ni los calumniadores, ni los homosexuales, ni las prostitutas, ni los asesinos heredarán el reino de los cielos. Y entonces nosotros podríamos pensar, les digo esto porque mucha gente se escandaliza, y simplemente muchos de nosotros hemos caído al chisme, a la murmuración, y eso es una trampa de Satanás, y sin siquiera pensarlo, caímos en el juego. Nos atrapó y nos tumbó. La razón que nosotros no estamos viendo una iglesia santa hoy en día es esa, precisamente. Que les comparto que San Juan Pablo II hacía referencia sobre una visión que tuvo el Papa León XIII, más o menos hace como 100 años. Y el Papa León XIII, mira, él en un éxtasis que tuvo, en una celebración eucarística, él escuchó una conversación entre Satanás y Jesús. Y entonces dicen que esa voz grotesca le decía, yo destruyo tu iglesia. Y que la voz suave le decía, nunca vas a poder destruir mi iglesia. Que le decía esa voz grotesca, dice, sí la destruyo, pero necesito que me des más tiempo y más poder para los que me sirven. Y entonces esa voz dulce le dice, mira, ¿cuánto ocupas? 100 años. Y esos 100 años ya se vencieron. Dice, 100 años. Y entonces se dice, te voy a dar los 100 años y te voy a dar más poder para los que te sirven. Y no vas a poder destruir mi iglesia. Pues bien, sabemos todos de que la iglesia de Cristo va a permanecer hasta el fin, pero sí va a tener unas bajas muy grandes. La iglesia habla en el catecismo, en el numeral 675, que va a ser una sacudida tan fuerte que muchos van a tropezar, y nosotros los hemos visto. Me imagino que los que tienen mucho tiempo en el ministerio ya han visto todos los que se han quedado en el camino. Sé que sí recibieron una liberación del Señor, pero ¿qué pasó? La perdieron. ¿Y por qué la perdieron? Porque la mayor parte de la iglesia hoy en día no cree
dejó de creer en la existencia de Satanás, punto. Y les digo que dejó de creer porque vagamente se cree en ese ángel perverso, pervertido y pervertidor. Y entonces, hoy en día, la mayor parte de la jerarquía de la iglesia ha caído. Y lo peor es que no se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Les digo esto porque yo, gracias a Dios, me metí en estos temas de la iglesia casi por fuerza, por ataques. Teníamos un negocio cerramos ese negocio hace como 12 años, y en ese negocio habían tres cristianos de diferentes denominaciones cristianas, y pues básicamente nosotros entre martes y jueves compartíamos la palabra de Dios, pero se compartía sin ningún prejuicio de que yo tengo la razón o la tienes tú. Y estoy hablando de esos que estaban ahí. Siempre lo vimos así. Compartíamos la palabra de Dios porque ellos también fueron católicos, pues. Se fueron a estas denominaciones cristianas, pero ellos fueron católicos. Pero de repente llegó un cristiano anticatólico más no poder. O sea que yo jamás había conocido a alguien como él. Y él siempre estuvo hablando pestes de la iglesia. Y entonces, eso es lo que les enseñan, pues, a desprestigiar la iglesia una vez de que se los llevan. Y entonces yo me metí en eso de la lectura. Pues bien, pasaron varios años y la Biblia no te define nada. No te define nada. La mayor parte no sabe que la Biblia viene de la iglesia. Jesucristo no escribió ninguna Biblia, pero la Biblia viene de la iglesia. Nos enseña la iglesia que fue con inspiración divina, pero fue la iglesia la que dio la Biblia. Y la mayor parte de la gente no sabe ese punto, que la iglesia católica fue la que hizo la recopilación de la Biblia. Y entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, entonces la iglesia se acomodó todo para poder manipular al mundo. Porque el que toma la Biblia y la interpreta o se cree intérprete, tiene el dominio sobre todos. Sobre todos. Nadie puede contradecirle, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces empiezo a estudiar más, me meto a la historia para ver qué estaba pasando en la iglesia, y fue cuando yo empecé a agarrar el catecismo de la iglesia católica, cuando me di cuenta o entendí la Sagrada Escritura. Muchos de nosotros tomamos la Biblia y no la podemos interpretar. ¿Por qué? Porque hoy en día hay demasiados espíritus que se han infiltrado dentro de la iglesia y nos hacen creer que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Ahorita les voy a dar como un análisis para que ustedes, dentro de ustedes mismos, disciernan si en verdad tienen la presencia del Espíritu Santo. Porque todos, si ustedes hacen un análisis de lo que está pasando afuera, hay 70,000 denominaciones cristianas en Estados Unidos y todas dicen que tienen la inspiración del Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo que los llevó a abrir esta iglesia, la otra, y los mueve el Espíritu Santo. Y eso es una mentira. Porque el Espíritu Santo lo que hace es unificar la iglesia de Cristo. La hace una, no la puede dividir. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo y de repente empiezo a renegar de la iglesia o empiezo a calumniar a la iglesia. Y quizás en lo que corre del tema, quizás ustedes van a decir, bueno, pues ya cayó lo mismo, él está calumniando a la iglesia. Y no es así, porque dentro de la se infiltraron perversos en la iglesia para destruirla. ¿Han escuchado ustedes del caballo de Troya? Es una infiltración, o sea que tengo que entrar para destruir. Yo quiero destruir tu familia y yo tengo que entrar, o sea que voy a llegar. ¿Cómo llega Satanás? Como una buena persona. Pero ya cuando estoy dentro de tu familia, ¿qué voy a hacer? Destruirla. Y de una forma tan sutil que ni cuenta te vas a dar que yo la destruí. Pues eso es lo que está pasando en la iglesia. Hay muchos infiltrados, corruptos y perversos. Y lo que dice el numeral, les voy a leer el numeral 675 del catecismo, dice que cuando pasen estas cosas,
se desvelará el velo de la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser más palpable, va a ser más transparente, yo lo voy a poder ver. Y hoy en día nosotros podemos ver quiénes son los perversos en la iglesia. Pero ¿saben qué es lo que está pasando? Que la mayor parte de la gente o del pueblo católico no sabe estas cosas y entonces no quiere decir nada porque dicen, oh, tú lo estás juzgando. No, juzgar y condenar es algo muy diferente. Aunque les puedo decir que en las traducciones bíblicas, ¿se acuerdan que muchos que ya saben un poco más, saben de que la iglesia siempre se opuso a las traducciones, al manejo de la Biblia? ¿Por qué? Porque iba a pasar esto, la iglesia sabía, basado en las profecías bíblicas, que iba a haber una división muy grande en la iglesia. Entonces la iglesia ¿qué dice? No, porque es verdad, o sea que la Biblia nace de la iglesia y es el manual para la iglesia. Y entonces, ¿quién tiene el poder de interpretar la Biblia? El magisterio vivo de la iglesia, que son los obispos, en comunión con el obispo de Roma, que es el Papa. Entonces, ellos son los encargados de custodiar la doctrina católica, pero el demonio, dice en Mateo 24, y lo dice en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que el demonio pondría su morada en el templo de Dios diciendo que Él es Dios. Y ahorita eso es lo que está pasando y mucha gente no se da cuenta. Y tiene miedo a hablar estos temas. Sé que sacerdote que habla de estos temas, ¿qué hace? Sácalo. La mayor parte de sacerdotes están cegados y no pueden ver lo que está pasando. Y los que logran ver un poquito se quedan callados. ¿Por qué? Porque como la iglesia se rige por una jerarquía y entonces le dice cállate. ¿Se imaginan su coordinador? Que usted viene y empieza a decirle a su coordinador, mira, esto que tú estás haciendo no es de Dios. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Tú no tienes que decir nada, cállate. Aquí yo soy el que manda. Entonces ahí ya se empiezan a dar cuenta de que algo mal está pasando. Porque, ¿qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Si yo estoy haciendo algo en contra de la enseñanza católica, la enseñanza que enseñó Jesucristo y los apóstoles, pues estoy haciendo mal. Pero como la mayor parte de esos perversos ya están en la jerarquía, ya escalaron, tienen 100 años que se infiltraron a la iglesia y ahorita forman toda la jerarquía, tienen sometido a toda la iglesia. Y lo peor está por venir, pues, porque la mayor parte del pueblo católico, lo que nosotros vemos aquí como iglesia, nosotros podríamos pensar, ok, yo ya vine a la iglesia, yo vengo a la iglesia cada domingo, yo ya la tengo hecha, pero no es así, no es así. ¿Qué nos garantiza que nosotros vamos a heredar el reino de los cielos? Si imitamos a Jesús. No basta creer en Jesús, hay que imitar a Jesús. O sea que Jesús hacía esas cosas que yo estoy haciendo. Si Jesús no hacía esas cosas que yo estoy haciendo, entonces no voy a heredar el reino de los cielos. Entonces les decía que para poder entender lo que está pasando hoy en la iglesia, vamos a tratar de ver qué pasó al principio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia ahorita no está caminando bien? Dice la escritura que Cristo se vino a dar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido. ¿Y cuál es esa iglesia? Nosotros pareciera que somos de esa iglesia, pero no lo somos. Los que son esa iglesia son los que ya han logrado llegar al nivel de un santo. Entonces, si nosotros no alcanzamos la santidad, todavía no somos parte de esa iglesia pura, sin arrugas, sin mancha ni nada parecido. El proceso está, pues, pero muchos de nosotros, si estamos encandilados por el mal, no vamos a lograr dar ese paso. Y les digo esto porque nosotros le preguntamos a un cristiano de cualquier denominación que si se muere hoy usted, hermano, ¿a dónde se va? Todos dicen que al cielo, pero pregúntenle a un católico y el católico nos quedamos pensando y ¿qué decimos? Pues al purgatorio. Sé que sabemos de que no hemos purificado
nuestro ser. Sabemos de que no estamos haciendo las cosas bien. Y entonces, pues que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿entiendes? Porque el Señor efectivamente va a tener misericordia con el que se esforzó a imitarlo. Pero si yo toda mi vida no me esforcé a imitarlo, pues desgraciadamente no la voy a hacer. No voy a entrar al reino de los cielos. Entonces, dice en el Génesis, les voy a leer dos citas bíblicas. Génesis 2, que nos habla de la caída del hombre. Les voy a leer también el Apocalipsis 12, la caída de los ángeles. Y les voy a leer el numeral 675 de la Iglesia Católica, que habla referente al tema este que estamos compartiendo. Dice en Génesis 3, perdón, Génesis 3, del versículo 1 en adelante, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo la serpiente a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos, entonces ustedes serán como dioses, conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía su vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó del fruto y se lo comió y se lo dio también a su marido que andaba con ella. Pues bien, ellos dieron el paso que Dios les prohibió. Ni lo toquen siquiera. Si lo hacen, morirán. ¿Ustedes creen que murió Adán y Eva cuando comieron ese fruto? Espiritualmente sí. Lo acaba de decir el hermano, es una muerte espiritual. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza para vivir eternamente. Así como los creó Dios, ellos iban, ahorita han pasado a lo que dice la iglesia más o menos como 6,000 años, ellos todavía estarían vivos hoy si hubieran hecho caso. Y todos nosotros, los que nacimos o venimos de ella, de esa pareja, pues también viviríamos aquí en la tierra, pero en la eternidad. Pues bien, es fácil, les voy a decir los pasos que tuvo. Por ejemplo, ¿saben ustedes que los ángeles se rebelaron contra Dios cuántas veces? Una. Y una vez, y fueron echados fuera. Ya no pudieron estar en la presencia de Dios. ¿Por qué nosotros, Dios nos da tantas oportunidades? ¿Por qué nosotros caemos y caemos y caemos y todavía podemos lograr la salvación? ¿Por qué? Porque el hombre está en medio de dos voces y tiene esa debilidad que tuvo Adán y Eva. Ellos no escucharon a Dios. El demonio los deslumbró a un grado que ellos recibieron cuando comieron ese fruto prohibido, básicamente fueron como un demonio. Dejaron de ser como Dios. Porque el mal entró en ellos. Y el mal, como consecuencia, está en todos nosotros. Y ese mal es la tentación de no creerle a Dios, de no hacerle caso a Dios, y entonces escuchar esa voz del mal. ¿Se acuerdan que todos nosotros tenemos debilidades? ¿Cuántas veces nos ha atrapado Satanás? ¿Por qué? Porque tenemos esa debilidad de no creerle a Dios. Dios nos dice, por ejemplo, las enseñanzas de Cristo, dice
cumple los mandamientos y vivirás. Entonces, si nosotros caemos, ¿cumplimos los mandamientos? No, caímos, no nos dimos cuenta. Pero ahorita todo se ve tan normal que muchos de nosotros creemos de que yo puedo cometer cualquier pecado y voy, me confieso y todo queda perdonado. Y es verdad. Pero cuando nosotros lo hacemos deliberadamente, puede ser que Dios se harte de nosotros y ese pecado no sea perdonado más. Y entonces vivimos en una farsa. Sé que ya no estamos conectados con el Espíritu Santo. Porque el trabajo del Espíritu Santo nosotros, si en verdad tenemos el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos cuando Satanás venga a tentarnos. Y muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos ese contacto del Espíritu Santo. Sé que cuando nosotros pecamos, el Espíritu no puede cohabitar con un pecador. Y entonces, yo ahorita lo que he venido viendo es de que lo que está destrozando a la iglesia es que la mayor parte de nosotros nos acercamos al sacramento de la comunión indignamente. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, que muchos de nosotros hemos muerto, hablando de lo que decía el hermano, una muerte espiritual, y muchos estamos enfermos. Dice, por no saber discernir a lo que te estás acercando. Sé que si nosotros viéramos a la iglesia primitiva, cuando celebraban el sacramento, tenían una reverencia grande, pero esa reverencia ha ido decayendo. Y hoy en día, si ustedes se fijan, está la consagración y la gente murmurando y hablando por allá. Ya van a la comunión y todavía van hablando. Esas personas están aptas para tomar la comunión. Toman la comunión y se van a su mesa y guiri con el otro, que no acaban de tomar el cuerpo de Cristo. No tienen que estar en un acto de unión con Él, de oración. ¿Se ve eso en la iglesia? No se está viendo. ¿Por qué? Porque el diablo nos ha ganado terreno. Y nos ha ganado no nada más a nosotros. Yo le decía al padre Miguel hace como unos 4 años que nos dio un tema en el grupo que yo estaba. Le decía, porque él decía, en el tema nos fue a exhortar, pues, que qué nos estaba pasando, por qué no avanzamos, nos decía él. Y él nos decía que nosotros nos estábamos quedando dormidos en nuestros laureles. Sé que despierten, pónganse las pilas. Diablo te está metiendo goles y tú ni te cuenta te das. Y entonces él decía al final que si alguien tenía una pregunta, y yo le digo, ¿sabe qué? Yo no tengo una pregunta, pero más que una pregunta es una afirmación. Es verdad lo que usted dice, pero también es verdad de que el diablo, antes de dormirnos a nosotros, durmió a los sacerdotes, porque si duermen los sacerdotes, duerme toda la casa. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El ataque fulminante de Satanás es a la familia y nosotros lo podemos ver. Nuestra familia, ¿cómo está? Porque nosotros caímos, dejamos entrar el mal a nuestra familia y el diablo está haciendo destrozos en la familia. Fuimos nosotros los que le abrimos la puerta. Nosotros fuimos. Y lo peor es que no nos dimos cuenta. Muchos de nosotros quizás, si nos pusiéramos a pensar, ok, ¿cuándo pasó eso, lo que está diciendo él? ¿Cuándo pasó? A lo mejor ni vamos a poder asimilar cuándo pasó. Nos durmió el diablo. Así como durmió a Adán y Eva, nos durmió a nosotros. Y entonces les decía que por qué Dios no perdonó a los ángeles, a nosotros nos perdona. Decía San Agustín que el Dios que te creó en un instante necesita toda tu vida para poderte salvar. Toda tu vida. ¿Por qué? Porque bien yo puedo ser sincero hacia Dios, guardar los mandamientos como dijo el Señor Jesucristo, pero si caigo mañana, se perdió todo. El Señor fue claro y dice, el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y cuando hoy en día nos están diciendo, pues tú nada más no te preocupes, caíste, confiésate. Esa es una farsa demoníaca, es diabólico eso. Las enseñanzas de Jesús, por ejemplo a Magdalena que le sacó 7 demonios, ¿qué le dice? Vete y no peques más para que no te venga algo peor.
O sea que el Señor no le dijo, mira, no te preocupes, se te vuelven a meter los demonios, pues ven a mí y yo te los voy a sacar otra vez. No, la enseñanza de Jesús es no peques más. Y hoy en día, ¿qué se nos está enseñando en la iglesia? No se nos enseñan estas cosas ya. Sé que si la iglesia en un tiempo atrás condenaba todas estas cosas y ahora, por ejemplo, nos ponen penitencias que tú dices, no, pues ya no puedo cometer ese pecado, pues. Me dijeron que rece 3 Padres Nuestros. Oiga, más fácil no las pueden poner. ¿Qué penitencias son esas? O sea que te están diciendo, peca otra vez. Eso es lo que está diciendo la iglesia con sus prácticas. Peca otra vez. 3 Padres Nuestros los puede rezar, pues todo se te perdona. Por eso les digo que estamos viviendo una farsa demoníaca y no nos hemos dado cuenta. Pues bien, ahora les voy a leer el Apocalipsis 12 para ver por qué el pecado de los ángeles, si Dios nos perdona a nosotros tantas veces, ¿por qué a los ángeles no nos perdona? Pues nada más es una vez. Cometen un error y están fuera. No tuvieron otra chance. Dice el Apocalipsis 12: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también una señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 días. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon contra el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la serpiente conocida como demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Palabra de Dios. ¿Sí ven? En esta narración, parte de la narración nos habla de la iglesia. Mucha gente asimila este texto bíblico de la mujer embarazada que va a dar a un hijo, que va a regir las naciones con vara de hierro. Y entonces el texto dice que la mujer, pues todo el mundo dice, pues es la Virgen María. Es la Virgen María. Pero hay un sacerdote que hizo un libro que se titula El fin de los tiempos y 7 actores modernos. Se llamaba el padre Alfredo Sáenz de Argentina. Tenía una sabiduría tremenda, y él básicamente dio un tema en la Ciudad de México hace como 13 años. Yo tengo 13 años estudiando esa charla que dio, y la charla que él dio fue basada no en este texto bíblico del Apocalipsis, pero un poquito más adelante, donde habla de las 2 mujeres del Apocalipsis. El tema que él dio es básicamente las 2 mujeres del Apocalipsis. Y el tema que él dio no lo dio basado en su sabiduría,
sino en los escritos del Papa Pío XII y en el libro de San Agustín, La ciudad de Dios. Y en ese libro de San Agustín narra de que todo empezó en el cielo. La batalla empezó en el cielo, no empezó en la tierra. Entonces dice el texto que Satanás luchó con una tercera parte de los ángeles del cielo, pero no pudieron vencer a San Miguel. Y entonces fueron arrojados a la tierra. Y dice, hay pobres de los de la tierra, porque Satanás ha bajado contra ustedes, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Entonces, el día que nosotros reconocemos dentro de nosotros y queremos hacer o empezar una vida nueva, ¿saben? Empieza una lucha. Y esa lucha es a muerte. Y entonces sabemos nosotros que ha habido guerras por todos lados, ¿verdad? Guerra tras guerra. Pero esta guerra nosotros no la podemos perder. Si nosotros perdemos esta guerra, ¿dónde vamos a terminar? En el infierno con Satanás. Entonces, dice el texto que no le leí esa parte, pero dice que Satanás se fue contra los hijos de esa mujer. Hablando, el padre Alfredo Sáenz decía que esa mujer es la iglesia. ¿Por qué decía que es la iglesia? Porque dice que en el texto dice que la mujer tiene dolores de parto y grita de dolor. Y lo que ha enseñado la iglesia, que la Virgen María, cuando dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, no tuvo esos dolores. Y les digo porque hoy en día la mayor parte de la gente piensa de que la Virgen María fue como una mujer ordinaria. Y no fue así. La Virgen María no dio a luz a nuestro Señor Jesucristo como lo dan las mujeres de hoy. ¿Se acuerdan que después de que Eva comió de ese fruto, la sentencia, no leímos esa parte, pero la sentencia es de que iba a tener los hijos con dolor? Ese fue el pago de la desobediencia. O sea que la mujer tiene que sufrir cuando dé el parto. Y entonces les digo esto porque una vez di un tema en el grupo en el que estaba, y una mujer que era la líder de todo lo que es formación, forma líderes como ustedes no tienen ni idea. Y yo les una vez en un tema de apologética les hice esa pregunta y se pusieron locos todos los dirigentes de ahí. Y esa pregunta no fue mía, es lo que dicen los cristianos, los católicos que se fueron a otras iglesias cristianas. Eso es lo que ellos dicen, que María fue una mujer ordinaria. Pero la iglesia dice que María fue inmaculada. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no pecó ni pudo pecar siquiera. Y mucha gente entonces podría pensar, entonces María no fue libre. Si ella no pudo pecar es porque hasta cierto punto Dios tenía un dominio sobre ella. Pero no. Lo que hizo María fue ser obediente a Dios. ¿Se acuerdan en la oración que hace en Lucas 2? Dice que el Señor dio un golpe a los soberbios y ha hecho maravillas en ella. Dice, porque grande es su nombre y su poder se extiende de generación en generación. Y pues lo ha llevado a cabo en esta humilde esclava. O sea que ella era una esclava. Como nosotros también somos esclavos, pero nosotros somos como esclavos libertos que nos dan la libertad de hacer lo que querramos. Dice San Pablo que nosotros cuando fuimos bautizados, ahora somos esclavos de Cristo. Nosotros no podemos obedecer nuestras propias pasiones, sino la voz del maestro. El maestro dice, no hagas eso, y nosotros no tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa con nosotros? Seguimos cayendo y por eso seguimos sufriendo. Entonces, María no pecó ni podía pecar porque ella recibió eso que nosotros lograremos si nos mantenemos firmes hasta el fin. Y no quiero decir que no vamos a pecar más, pero Dios mirará con mejores ojos hoy en día, decía el padre Alfredo Sáenz, a los que luchan por no caer. Pero se imaginan, si yo no lucho por no caer, yo conozco, pobre de nosotros si no sabemos qué debilidad tenemos. Pobre de nosotros si no conozco mi debilidad. Si yo no conozco dónde me está atacando Satanás, pues yo no voy a poder sostenerme cuando él venga a atacarme.
Y él me va a atacar de una forma que desobedece a Dios. Lo que le dijo a él: come del fruto prohibido. No le hagas caso, tú no vas a morir. ¿Y qué nos dice la iglesia? Pues Dios te perdona todo. No importa lo que tú hagas, Dios te va a perdonar todo. Y si es verdad, si es verdad. Pero si nosotros queremos ese juego, puede ser que dice en el libro de la sabiduría, dice Dios: el día que te botes tirado en la miseria, me vas a invocar y yo no te prestaré atención. Me gritarás y yo no te escucharé, porque ¿cuántas veces vine a ti? Entonces, les digo esto que pareciera como que es un juego, pero no es un juego. Nosotros no estamos jugando la vida eterna. Si nosotros no ponemos un alto y tratamos de entrar en la santidad. ¿Y qué es la santidad? Jesús nos dio la clave, dice: si me amas, guardarás mis palabras y mi Padre te amará. Y entonces vendremos a ser nuestra morada en ti. ¿Qué es la santidad? Es precisamente esa, que Cristo mora en ti. Dice San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces, si Cristo vive en mí, ¿yo voy a pecar? Y les digo esto porque yo lo he analizado de esta manera. No les voy a decir que yo no amo a mi esposa, la amo, pero siempre hubo esa chispa del principio. Una chispa que cuando tú te enamoras y estás enamorado, tú no puedes ser infiel. Es imposible. No importa lo que se te ponga enfrente, tú no puedes ser infiel. ¿Por qué? Porque el amor es más fuerte que el demonio. Sabemos que Dios es amor, y entonces si el amor de Dios mora en mí, yo no puedo ser infiel. Pues bien, si en verdad amamos a Cristo, ¿vamos a pecar? ¿Vamos a ser infieles? No, me voy a esforzar por imitar a Cristo. Quiero ser como Cristo. Y esa es la historia de los santos. Los santos llegaron a ese galardón porque ellos querían ser como Cristo. O sea que no es de que ellos dijeran: yo quiero ser santo, pero quiero seguir viviendo igual. No, yo quiero vivir como vivió Cristo. O sea que sigo las huellas del Maestro. El Maestro lo hizo, yo lo hice, lo hago. Él no lo hizo, yo no lo voy a hacer. Pues bien, ahora, la caída de los ángeles no fue perdonada porque no fue una debilidad de Dios en base a su creación. Los ángeles fueron creados perfectos, pero ¿qué es lo que no dejó que Dios los perdonara? Que ellos deliberadamente lo quisieron hacer. Ellos quisieron hacer el mal. Pues pasa lo mismo con nosotros. Si yo deliberadamente quiero seguir haciendo eso y yo ya sé que a Dios no le agrada, yo estoy buscando mi condenación y yo no quiero ser admitido en el reino de Dios. O sea que yo soy, les digo esto porque la mayor parte del católico dice pues que Dios me manda donde Él quiera. Y no, Señor, no trabaja así. Porque Dios no te va a mandar a donde Él quiera, te va a mandar a donde tú hayas querido ir. Dice la escritura, creo que está en Mateo 7, donde dice: vengan benditos de mi Padre. Les digo esto porque tengo una hermana que es adventista y dice que ella le daban la mejor catequesis. Y yo, pues, nosotros no vamos a hablar de algo que no conocemos. Yo no hablaba con ella de estos temas, pero cuando yo empecé a hablar de estos temas fue precisamente hace como 12 años, cuando digo que entró más en el debate del estudio del catecismo. Y entonces le dije a mi hermana: así que, ¿sabes qué? Salte ya. Esa iglesia es de Satanás. Todas las iglesias cristianas son de Satanás, porque Cristo fundó ¿cuántas iglesias? Una. ¿Y las otras quién las fundó? El hombre. Satanás. O sea que muchos no nos atrevemos a decirlo, fue Satanás. El hombre escuchó la voz seductora de Dios y que dice: haz otra iglesia. Cristo no más hizo una y Él viene por esa iglesia. Y entonces Dios, ¿por qué nos perdona a nosotros? Porque a lo contrario de los ángeles, ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo, pero nosotros no. Nosotros estamos escuchando esa voz seductora que nos dice: no te va a pasar nada, hazlo, Dios te va a perdonar. Y entonces San Juan Pablo decía que en eso consiste, basado en la visión que tuvo el Papa
León 13 que les decía que la voz que le decía que yo destruyo tu iglesia, decía San Juan Pablo II, más o menos como en el 85, decía, en esto consiste la estrategia del mal, pasar desapercibido, como que no existe. Dice, pasa y hace que la gente peque. Dice, la gente peca y todo se va normal. Y toda la gente cae en ese pecado. Eso es lo que nos está pasando ahorita en la iglesia. Como todo eso es lo que vemos, en realidad la crisis que hay en la iglesia es terrible. ¿Saben por qué? Porque el Papa Francisco hace poquito más de un año abrió un sínodo, y en este sínodo invitó a protestantes, gente que no cree que Cristo está presente en la Eucaristía, a sacerdotes, a monjas, a laicos como nosotros. Pero es obvio que no van a ir personas que estén estructuradas, que conozcan la estructura de la iglesia, sino que van a ir mentes corruptas y van a proponer algo desastroso que va a atacar precisamente a la liturgia. Y entonces les digo esto porque nosotros todavía tenemos el privilegio de tomar el cuerpo de Cristo. Si no lo hacemos con devoción, es mejor que nos pongamos las pilas y empecemos, porque muy pronto eso va a desaparecer. Va a pasar lo mismo que le pasa a los cristianos. Ellos dicen que es una galleta, y entonces ya no va a haber la transubstanciación. Ese pan y ese vino no se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Y entonces, si nosotros hoy en día no hemos podido avanzar teniendo la Eucaristía, porque la Eucaristía es la que ha sostenido y es la que santifica. Sé que nosotros no podemos alcanzar la santificación sin acercarnos al sacramento con devoción. Jamás. Nadie puede lograr la santidad sin el sacramento. Porque la iglesia enseña que los sacramentos dan vida por sí solos. ¿Por qué? Porque tú recibes a Cristo. Cuando tú vas a la comunión, es Cristo. Entonces, ¿cuál es la meta de Cristo? Hacerte como Él, cristificarte, nos dice la iglesia. Pues nos dice en el... ¿Cuánto me queda, hermano? 10 minutitos. 10 minutos. Ya no tengo tiempo de leerles ese numeral, pero es el numeral 675 de la Iglesia Católica. La crisis que tenemos hoy en día en la iglesia, ¿saben cuál es? Que la mayor parte del católico no sabe ni lo que es el catecismo. Y entonces la gente corre a pedirle consejo a este sacerdote, al otro sacerdote, a aquel sacerdote, a aquel otro. ¿Y saben qué está pasando con los sacerdotes? Están como los protestantes. Todos tienen diferente versión. ¿Por qué? Porque aquí está el compendio de toda la enseñanza católica. Doctrina moral y doctrina de fe. Todo lo que nosotros necesitamos para crecer y para avanzar está aquí. Entonces, yo tengo un problema, por ejemplo, vamos a decirlo así. Ya ven que ahorita es muy común que toda la gente se está divorciando en la iglesia. ¿Cristo enseñó que se puede divorciar la gente? No. Cristo dijo que no se puede divorciar la gente. Y entonces hay conflictos y guerras y la gente opina para destruir ese matrimonio. O sea que le están ayudando a Satanás. Porque la iglesia enseña que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Eso es lo que enseña cuando nos casaron, ¿verdad? Juramos a ser fieles en lo bueno y en lo malo, hasta la muerte. Pero ¿qué pasa? Caímos en las trampas de Satanás. Y muchos muchos hoy en día, en vez de unir, como dice el hermano aquí, que el concepto de barrios es ir por esos que están caídos, pero no para tirarlos, para levantarlos de donde han caído. Sé que volver a regresarles la dignidad de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo nos hace pecar, y cuando nos hizo pecar ya no tenemos la dignidad de hijos de Dios. Somos hijos del diablo. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Una persona que está en comunión con el diablo, cometiendo pecado, entonces es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Pero entonces, por medio del sacramento podemos volver. Entonces, en esta persecución final, dice el catecismo, que sacudirá la fe de numerosas personas, muchos van a caer,
mucho. Les digo por eso que nos tenemos que poner las pilas. Si no nos ponemos las pilas, vamos a caer y ni cuenta nos vamos a dar. Entonces, yo tengo que llevarle a, por ejemplo, el catecismo nos dice que se puede anular un matrimonio. Ahora todo el mundo quiere anular matrimonios, todos los sacerdotes quieren anular, incluso hasta laicos. Les digo esto porque en el grupo en el que yo estaba, una muchacha que era soltera, estuvo en formación por muchos años, era básicamente temista por muchos años, desde que tenía 15 años ella. A los 30 y algo, creo que años anteriores habían dado de novia con un muchacho de ahí, y ese ya había sido casado. Y entonces él repudió a su esposa. Cuentan que porque la muchacha era muy cochina, y entonces como él era muy limpio, se la regresó al papá y a la mamá. Entonces, la iglesia lo va a anular su matrimonio, ¿no? Pero un día, cuando ellos ya se casaron, yo me acuerdo que yo le decía a él, yo me dirigí a él y mi esposa se dirigió a la muchacha y les dicen, hey, no cierres el canal de gracia. Si tú te casas, vas a cerrar eso. Y entonces ya no vas a poder crecer. No vas a poder tomar la comunión. Entonces ellos dijeron, como la mayoría de muchachos de hoy, o como nosotros cuando estábamos jóvenes, yo sé lo que hago. No sabemos lo que hacemos. Sé que vamos al precipicio y yo sé lo que hago. No sabemos. Porque si supiéramos que ahí está el precipicio, pues ya no camino más. Pues ahí llegó una vez un hombre a darnos un tema y entonces él les dijo, yo te puedo anular tu matrimonio. Y a mí me sorprendió, dije, pues yo no me había escuchado de sacerdotes. Ahora hasta laicos pueden anular tu matrimonio, ¿se imaginan? Pero cuando la palabra de Dios dice que no se puede, pues, entonces ellos de quién recibieron esa autoridad. Y el problema que tenemos hoy en día es porque la mayor parte de nosotros no conocemos lo que es la tradición de la iglesia. Le enseña el catecismo que la Biblia en el numeral creo que 101 en adelante dice que la Biblia nace de la iglesia y es para la iglesia. Es la regla de fe de la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente? Que como no conoce la tradición de la iglesia y la iglesia no divorciaba antes, ahora sí quieren divorciar. Todo. Porque a mí, eso es algo que a mí me sorprendía. Cuando vine a la iglesia, yo miraba mucho que la mitad de la iglesia no comulgaba. Yo decía, ¿por qué no comulga? Pues me di cuenta que muchos están viviendo en nomaciato y muchos están casados por segunda vez y entonces no pueden comulgar. Y eso está pasando en la iglesia, o sea que eso está pasando. Si empezamos a analizar y ver y preguntar, nos vamos a dar cuenta que es verdad. Entonces, caímos en ese estado. Por eso yo les decía que le dije al padre Miguel que el diablo primero los durmió a ellos, porque duerme al sacerdote y duerme toda la casa. ¿Qué pasa cuando nosotros como padres tenemos 5 hijos y no somos un ejemplo de cristianos? ¿Qué pasa? Pues le estamos activando a ellos el mal. O sea que nosotros no podemos decirle, ve a la iglesia y los arriman a los sacramentos y yo quiero que seas bueno. ¿Cómo va a ser bueno el muchacho si él está viendo que yo no lo soy? No tengo el testimonio de vida de cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Yo dejé entrar a Satanás y Satanás va a devorar mis hijos. Entonces, tenemos que ponernos las pilas. ¿Por qué? Porque no nos queda mucho tiempo. Les decía de este sínodo que precisamente va a cerrar el próximo año. Y entonces, cuando cierre ese sínodo, vamos a ver las atrocidades que van a meter a la iglesia. O sea que vamos a ver que hasta mujeres, puede haber mujeres sacerdotas ahora. ¿Y eso es de Cristo? No. Cristo dejó, ¿por qué dejó hombres? Pues nosotros no lo vamos a ver, pero en realidad siempre en la jerarquía desde los patriarcas, siempre eran hombres, siempre fueron hombres. Pero ahora el diablo y les digo, y no lo digo con un afán de ofender a las mujeres, pero decía, este es un sacerdote que decía, ¿por qué Satanás le está haciendo la guerra a las mujeres pues? Y dicen, no sabemos si porque, ¿se acuerdan de lo que el protoevangelio de Génesis, donde dice Dios que una mujer le aplastará la cabeza a Satanás? Dice, nosotros no podemos saber si es porque hay una rivalidad
Porque la Virgen le aplastó la cabeza a Satanás. ¿Por qué? Porque ella fue obediente. Ella no pecó. Y por eso pudo aplastarle la cabeza de Satanás. ¿Se acuerdan el canto que estábamos cantando? Que para machacarle la cabeza se necesita el poder de Dios. O sea que necesito dejar que Dios more en mí. Y entonces, ¿qué dice la Escritura en la carta de Santiago? Dice, resiste al diablo. O sea que no peques, resiste al diablo, a las tentaciones del diablo. Dice, y él huirá de ti. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos llenamos de Cristo. Es el diablo el que nos va a correr. O sea que nosotros pensamos que el diablo tiene un poder o sea que el poder de él se limita a tentar. O sea que no creamos de que ciertamente a los que ya tienen bajo su dominio sí los tortura. Nosotros lo hemos visto, todos lo hemos visto. Que una persona cuando ya se adentró al mundo bajo, el diablo tortura y tortura y los empuja hasta incluso a que se suiciden. ¿Por qué? Porque el diablo no los puede matar. Si Dios le diera el permiso de matar, pues nos aniquila a todos. Pero o sea que si Dios dejó que el diablo existiera o que siga trabajando, es precisamente porque Él hace el trabajo sucio. Él es el tentador. Entonces, hay que resistir. Y entonces, si nosotros nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo, Él va a huir de nosotros. Cuando nos vea venir, dice, huye, corre. Lo mismo pasó con Jesús. Entonces, les digo esto no con el afán de que la mujer, el ataque fulminante es hacia la mujer. Y si nosotros analizamos qué es lo que pasó, es de que el hombre, nosotros nos dormimos. Y entonces la mujer adquirió un dominio sobre el matrimonio. Y porque la mujer adquirió ese dominio, vino la destrucción. Decía el padre José María Escriba, decía que era un ataque fulminante de Satanás, creado ya un plan creado por siglos y siglos. Y entonces él decía, muy fácil, corrompida la mujer, corrompida toda la casa. Sé que la iglesia es la mujer, corrompe a la mujer y corrompe a toda la iglesia. Sé que poco nos vamos a poder levantar. Entonces, nosotros podemos pensar de que el diablo no va a ver. ¿Se acuerdan cómo tumbó a Adán? Por medio de la mujer. ¿Cómo nos tumba ahorita? Por medio de la mujer. O sea que la mujer está recibiendo un ataque más fulminante de Satanás. Y con esto no le estoy diciendo que sea por X razón, yo no lo sé, pero es verdad. O sea que la mujer está más propensa a recibir ataques fulminantes de Satanás. Y entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas como hombres, pues nos la va a quitar. ¿Se imaginan? O sea que hizo caer a Eva, ¿verdad? Enfrente de Adán. Se le durmió el gallo a Adán. O sea que Adán, si se le hubiera acercado y le dice, mira Eva, Dios nos dijo que no, porque mira, esta es la consecuencia, pero Adán se quedó callado y dejó que el diablo conversara con la mujer y pum, viene la caída. Entonces, la historia de Adán es nuestra historia. Entonces, tenemos que pensar y tratar de ser diferentes, porque si no, les digo esto porque yo tengo 3 hermanos que se murieron de alcoholismo. Con el primero yo no sabía nada. ¿Qué le voy a decir a él si yo no sé nada? O sea que yo estaba en el mundo también. Del segundo ya sabía un poquito más. El segundo llegó a un punto en que perdió la vista. Él quedó ciego. Y cuando ya quedó ciego, él dice, bueno, pues si ya estoy ciego, ya puedo tomar lo que yo quiera. Pues yo me cuidaba que no tomar porque le hicieron varias cirugías. Y el doctor le decía, mira, si sigues, se te va a secar el ojo. Porque le sellan, ya ven que la cerveza genera una presión en la sangre, se hace azúcar. Y entonces empieza a haber sangrados en los ojos. Se los sellan con rayo láser. Él siguió y le hicieron una y otra y lo tomó como un juego. O sea que, ¿por qué? Porque él estaba bajo el dominio de Satanás y no se dio cuenta. Pues bien, cuando él ya estaba ciego, dice, bueno, pues si ya estoy ciego, ahora sí le voy a echar. Y le empieza a tomar cerveza, pues dice que paró. Ahí es donde paró. ¿Por qué? Porque dice que él cuando tomó, sentía que los ojos se le iban a salir. Y entonces se dio cuenta de que ok, ya perdí la vista, ya que voy a perder más. Le echo la cerveza, el cuerpo ya no podía, el cuerpo ya estaba hasta el tope y pum. Pero lo que se me hace raro es de que cuando él estaba muriéndose en el hospital,
él miraba unas personajes que llegaban acá por detrás de su cabeza y me los describía, cómo se miraban. Y entonces él decía que se miraban amarillos como los chinos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eran espíritus condenados. Personas como nosotros. A un cuerpo sácale toda la sangre y ¿cómo se va a ver? Amarillo. Y él los miraba así. Y él me decía hasta cómo andaban vestidos. Como si él estaba ciego, ¿cómo podía ver eso? Pues el cuerpo es el que sufre la consecuencia del pecado, pero el espíritu de nosotros está vivo. Entonces, el espíritu es el que tenemos que alimentar. El cuerpo es el que nos adentra al pecado, pero el espíritu quiere vida. Pues bien, el tercero, en ese yo ya sabía un poquito más, y entonces yo le decía, mira, hermano, tú nunca vas a poder vencer el mal, nunca vas a dejar de tomar. Y le digo, si tú no sigues los pasos que enseña la iglesia, jamás podrás vencer ese mal. Y le digo, mira, primero tienes que reconocer que con tu proceder estás ofendiendo a Dios y te estás ofendiendo a tú mismo. Y entonces tú reconoces que con el vicio ese te estás autodestruyendo y entonces te estás atentando contra la vida que Dios te dio. Le digo, entonces si tú no te acercas a la iglesia con un corazón contrito y arrepentido de que ya no lo quiero hacer, y ese es el sacramento que nos reconcilia con Dios, pues nos perdona todo, pero haciendo un análisis de lo que yo he hecho. La iglesia nos dice que tenemos que hacer un análisis. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pero también tener la intención de que yo ya no lo quiero hacer más. Tener el propósito de que no lo quiero hacer más. Y entonces te acercas a la comunión y entonces empiezas a agarrar vida, una vida divina. Eso es lo que hace la comunión, nos hace partícipes de la eternidad. Decía el padre que estaba anteriormente, el padre Andrés, que nosotros en la resurrección vamos a hacer lo que comulgamos. O sea que yo comulgué, tomé el cuerpo de Cristo en la eternidad. Eso es lo que me va a hacer llegar a la eternidad, el cuerpo de Cristo. Y entonces mi hermano hizo lo que le dije. No, ¿saben qué decía él? Que él se confesaba directamente con Dios, que él no tenía que ir a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? El demonio tenía un dominio sobre él. Y al final murió. Le dije, fue lo único que le dije, a los otros no lo sabían. Le dije, arrepiéntete, confiésate y comulga si quieres vencer el mal. Si no, jamás podrás vencerlo. Y ahí está, no pudo vencer. Nosotros no podemos vencer el mal si no nos acercamos con devoción al sacramento. O sea que si nosotros no analizamos bien cuando nos acercamos al sacramento y le damos el honor que merece, porque no es cualquier persona, nosotros decimos que es el Rey de Reyes. Entonces, hay un canto que a mí siempre me ha llamado la atención, que dice que ¿cómo es que te fijas en mí? Tú tan grande y yo tan pequeño. Y es verdad, ¿nosotros qué somos? Nada. Y Él, siendo el Rey del universo, nos quiere a nosotros. ¿Cómo poder entender eso? Sé que nos quiere a nosotros, pero nosotros no lo queremos a Él, pues por eso nos apartamos, porque no lo queremos a Él. Pues que el Señor nos dé la fuerza para poder ser un ejemplo de católico, y sabemos que aquí en el grupo tiene que haber una transformación. Yo no sé cómo sigan su temática, pero que se nos vea, hermanos, que se nos vea que Cristo está haciendo el trabajo en mí. Yo ya no puedo ser igual, dice un canto, yo ya no puedo ser igual. Yo tengo que enseñar al mundo que soy diferente. Y entonces la gente que nos conoce se va a dar cuenta, dice, este era esto, este era el otro. Y por ejemplo, pues uno que no ha caído, les digo, es porque yo no he caído tan así como en drogadicción, ni en vicios de cerveza, ni nada. Pues quizás en mí no va a ser tanto el impacto ante la sociedad. Pero al que tuvo estos vicios, sí es un impacto muy grande. Cuando da testimonio y dice, ¿sabes qué? El Señor me sacó y me levantó. El testimonio de él es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente lo vio, que estaba tirado, era lo peor, y se levantó. Y entonces le da la gloria al Señor y la gente va a decir, ¿sabes qué? Pues si tuvo que recibir la ayuda de alguien. Era imposible que él se levantara. ¿Cuántas personas se levantan de estos vicios? ¿Se pueden contar? Yo tuve un negocio y yo los vi.
Los miré morir a muchos. No es fácil. Pero entonces, que se nos note en el día a día y que el testimonio de nosotros sea dándole la gloria al Señor. Que el mundo sepa de que no es el grupo el que te va a sanar. Es lo que tú le vas a enseñar para que Él tenga la comunión con el que te hace crecer, con el que te santifica, con el que te hace diferente. Amén. Amén. Entonces, hermano.